Buenas tardes. Continuamos con este siglo I romano. Bueno, después de los antecedentes que les comentaba, tenemos que ver una figura posterior a Sila, aunque hizo parte, por supuesto, de los ejércitos de Sila, que estableció un precedente, otro precedente, pero esta vez si quieren un precedente de orden estético. ¿Ya? Estético, bueno, y ya veremos qué más. Estoy hablando de Pompeyo Magno. Por supuesto, Magno es por Alejandro Magno. ¿Ya? Y ese segundo nombre se lo puso él mismo, ¿no? Pompeyo fue un militar que tuvo un ascenso vertiginoso. ¿Ya? Salió de los ejércitos de Sila y tuvo un ascenso absolutamente vertiginoso en algunas campañas, en particular contra los hispanos y contra los piratas. Pirata en la época se le decía a cualquiera que anduviera en un barco, o sea, no se sabía muy bien quién era, pero en teoría era una gran amenaza, así era como el coco. De pronto, al parecer no eran tan fuertes ni tan peligrosos porque Pompeyo los acabó en un mes, eso fue rapidito. Entonces tuvo un buen grupo de victorias contra los hispanos y contra los piratas y contra algunos otros por allí. Y eso, por supuesto, ustedes saben ya bien que si se tenían éxitos militares, se tenía botín, y si se tenía botín, se tenía la lealtad del ejército y por lo tanto se tenía poder político. Bueno, acumuló tanto poder que en un momentico llegó a ser cónsul. Sila incluso había establecido un grupo de cargos, o sea, había modificado el llamado cursus honorum, y Pompeyo ni siquiera respetó eso. O sea, él llegó a ser cónsul independientemente de los otros cargos. Tanto que siendo cónsul le tocó pedir que le escribieran un manual de funciones porque no tenía ni idea cómo era el asunto. El punto es que el tipo era un excelente militar, muy buen militar, sabía de diplomacia, sabía cómo funcionaba el orden político romano. O sea, no era muy buen político, pero era muy buen militar. Y en ese sentido logró un grupo de victorias, en particular contra el rey Mitrídates, ese mismo que ha venido dando lora desde hace rato, más o menos en la década de los 60. Pero para poderle hacer la guerra a Mitrídates, se pidió que se le dieran poderes especiales, es decir, que pudiera ser comandante durante muchos años y que pudiera hacer todas las reformas que se le diera la gana en las provincias donde iba a luchar. Bueno, Pompeyo, ni corto ni perezoso, se fue a hacer la guerra a Mitrídates, cuyo reino queda en el Mar Negro, digamos, en el actual norte de Turquía. Y pues obviamente le ganó sin ningún inconveniente, pero no solamente le ganó a él, sino al resto de principitos que había por la zona y reyosuelos que había por la zona. Todo eso lo volvió a conquistar y lo volvió a reorganizar. Llegó hasta Palestina, reorganizó la región de Palestina. De hecho, en las historias de los judíos encuentran los ejércitos de Pompeyo haciendo y deshaciendo. O sea, Pompeyo organizó todo lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Y se podrán imaginar ustedes todo el botín que consiguió el tipo. La cantidad de botín y de ejércitos y de riquezas que el tipo pudo haber conseguido. Vean, fue algo tan gigantesco, algo tan opulento, que historiadores de la época dijeron con certeza que los triunfos de Pompeyo, los triunfos militares, las procesiones militares, fueron la derrota de la austeridad y el triunfo del lujo. Así. Como Pompeyo pasó tanto tiempo en Oriente, recordemos que en Oriente tenían unas costumbres, o sea, Oriente es Grecia hasta Irán, más o menos, unas costumbres diferentes a las romanas. Entonces, si en Roma la idea era mantener a raya a los individuos, ya que ningún individuo se creyera un dios, desde la cultura helenística, la idea era divinizar a las personas, ¿ya? Entonces, Alejandro Magno, ya en época helenística, intentaron volverlo un dios. Todos los reyes helenísticos siempre se hacían estatuas como si fueran dioses, y utilizaban, por supuesto, los atributos que normalmente se le daban a los héroes y a los dioses. Bueno,
a Pompeyo, como fue el gran conquistador y el gran regente de estas regiones asiáticas, pues allá lo trataron como se trataba a los reyes, ¿ya? Y es decir, intentar divinizarlo, darle honores de Dios, darle honores de héroe, tanto que si para la época ya las familias romanas utilizaban estilo helenístico en sus casas, pues Pompeyo, ni corto ni perezoso, también quería estilo helenístico para su figura. ¿No? Vean esta imagen que les traigo, es del siglo I, es una estatua de Pompeyo. Y noten algunos asuntos bastante interesantes. Lo primero que uno nota es que el tipo está en bola. Bueno, para los romanos, eso es, para los romanos tradicionales o tradicionalistas, eso es inconcebible. O sea, vos no salís mostrando el pirulito a todo el mundo. O sea, ¿qué te pasa? O sea, tenés vergüenza. Pero para el mundo helenístico, recuerden, no sé, recuerden en Grecia, el desnudo representa a los héroes y a los dioses. ¿Ya? Los dioses siempre aparecen desnudos, los héroes siempre aparecen desnudos. Y vean la posición. Ya más adelante veremos algunas imágenes similares y nos daremos cuenta que esto es un estilo eminentemente helenístico, esto es un estilo eminentemente griego. ¿Ya? Entonces Pompeyo se hace construir estatuas de sí mismo, pero vean el rostro, es un rostro viejo. Claro, ese ya es un estilo romano, o sea, es una cara romana sobre un cuerpo griego, ¿ya? Y el peinadito así todo onduladito era el típico estilo fashion del mundo helenístico, es el peinadito de Alejandro Magno. Entonces, Pompeyo empieza a creerse el cuento de que él es algo más que un simple individuo. Y recuerden, normalmente uno se identifica a sí mismo con lo que uno ve en el espejo. De la misma manera, estos individuos se identificaban a sí mismos con lo que ven en las estatuas sobre ellos. Entonces yo creo que Pompeyo, en serio, se creía la resurrección de Alejandro Magno. Así, tal cual. Tanto que él mismo se colocó el apodo de Magno. Dicen que todo este engrandecimiento del individuo que fue Pompeyo, se empezaron a utilizar los signos propios de lo que luego los emperadores utilizarán. ¿Ya? Es, por ejemplo, el orbe. Vean que en la manito, se alcanzan a ver que aquí en la manito, tiene una esfera. Bueno, eso viene de que se dice que en el desfile triunfal de Pompeyo, cuando volvió a Roma después de N 1000 años, traían una esfera gigante, ¿ya? Que decía, este es un trofeo del mundo entero, ¿ya? Porque pues, bajo esa idea de que el tipo era el gran conquistador, pues entonces se decía que había extendido las fronteras de Roma hasta los límites de la tierra, hasta Irán, quizás, y eso, que tampoco tanto. Pero pues el punto no es la exactitud geográfica, sino la idea de que es el gran conquistador. ¿Ya? Entonces, ojo, él nunca fue dictador, él nunca fue emperador, evidentemente no, porque para ser emperador faltan todavía como 50 años, pero ya vestía la armadura militar en los eventos públicos, cosa que estaba absolutamente prohibido, pero a él se le concedieron esos honores. Fundó ciudades con su nombre, Pompeiópolis. Además, se empezó a... tenía un culto de fanáticos religiosos, así como la iglesia maradonista, que adoran que dicen que Maradona es Dios. Bueno, de la misma manera había algo así como una iglesia pompeyista, que decían que Pompeyo era Dios. En algunas ciudades incluso le colocaron su nombre a los meses. ¡Oh! Eso nos va a recordar un par de meses que nosotros todavía usamos. Bueno, y en muchos lugares empezó a decir que él era un dios. Pero no solamente afuera de Roma, sino también adentro de Roma. Se empezó a hacer un culto gigante a la personalidad. Por leyes romanas, dentro de la ciudad estaba prohibido que hubiese monumentos personales. Todos los monumentos tenían que ser públicos o religiosos. Bueno, Pompeyo, ni corto ni perezoso, sin ningún intento de saltar la ley, mandó a construir el Gran Teatro de Pompeyo. Ah, no, qué pena, no era el Teatro de Pompeyo.
Era el teatro de Venus Victrix, de Venus Victoriosa. Ah, sí, ok, es un lugar religioso, pero todos sabemos que era el teatro de Pompeyo. Y dentro del teatro de Pompeyo, pues había estatuas de Pompeyo, pinturas de Pompeyo, recuerditos de Pompeyo, gafitas de Pompeyo, todo, así todo el merchandising de Pompeyo que ustedes se puedan imaginar. Así que en últimas no era un templo a un dios público, sino que era un templo en honor al culto de Pompeyo, así. Entonces, este individuo se empezó a creer lo máximo, tanto que se puso el apodo de Magno. ¿Ya? Así pues, si en Oriente lo trataron como un dios, él que iba a regresar a Roma a ser un simple ciudadano, él ya no era un simple ciudadano. Y no solamente no era un simple ciudadano, sino que además tenía los ejércitos y la plata que usted pueda llegar a imaginar. Ahora, así como Pompeyo, había por lo menos otro individuo. Había por lo menos otros dos individuos. Así como Pompeyo, había por lo menos otros dos individuos que van a ser bastante importantes. Ahora, estamos en el contexto de un inicio del siglo I a.C. bastante turbulento, que viene de la guerra social, que viene de la primera guerra civil, que viene de la dictadura de Sila y las proscripciones, que viene de la conjuración de Catilina, pero eso fue solamente un detallito. Así como la conjuración de Catilina hubo 4 millones de eventos así perturbadores. Y tenemos a un tipo como Pompeyo, absolutamente poderoso, absolutamente crecido, ¿ya? Y otros más o menos con las mismas características. Bueno, Pompeyo entonces, junto con esos otros dos, decidieron hacer lo más lógico, juntarse. Bueno, el otro se llamaba Cayo Julio César y el tercero se llamaba Licinio Craso. Todos conocemos a Julio César. Y si usted no lo conoce, búscalo en Wikipedia. Licinio Craso es menos conocido porque no fue militar. Era solamente una cosa, el tipo más rico de Roma. Y si hablamos del tipo más rico de Roma, fácilmente podemos entonces decir el tipo más rico de toda Europa y Asia Menor. El tipo más rico del Mediterráneo. O sea, créame que usted no es capaz de imaginarse la cantidad de dinero que tenía Licinio Craso. Resulta que entonces Pompeyo y César, que era también un gran conquistador, un gran militar, pero además de ser un gran militar, era un gran político. Julio César, qué berraco para tener oratoria, qué berraco para tener inteligencia, y además era un gran militar, ya hablaremos sobre ello. Se juntaron con el tipo más rico del Mediterráneo. Y pues cuando se juntan, un man que se cree Dios, otro que está a punto de creerse Dios y que le está siguiendo los talones a Pompeyo, y un tipo con toda la plata que haya en esa región del mundo, pues se les ocurrió la maravillosa idea de armar lo que historiadores posteriores dirán un monstruo de 3 cabezas, el llamado primer triunvirato. Trium de 3, vir, hombres, el, comillas, gobierno de los 3 hombres, un monstruo de 3 cabezas. No asaltaron las instituciones republicanas, solamente hicieron un pacto privado para que los que ellos querían que fueran cónsules, los que ellos querían que fueran líctores, los que ellos querían que fueran prétores, fueran prétores, los que ellos querían, las campañas que ellos querían que se hicieran. Mejor dicho, reducir el poder público a un pacto privado. Noten que la versión que les estoy contando de la decadencia de la República Romana, ojo, es una versión, por supuesto, hay 1000 otras versiones, apuntan hacia la personalización del poder, es decir, hacia la privatización del poder, algo así como el neoliberalismo. Es decir, que la toma de decisiones, que en inicio tenía que ser pública e institucionalmente regulada, se volviera un simple pacto en una casa. ¿Ya? Si antes las decisiones se tomaban en asambleas públicas, en los templos, en el Senado, ahora se toman es en las salas de las casas mientras tomaban vino y comían y discutían sus asuntos en función de
sus intereses. Recuerden la teoría política griega que ya vimos y analicen este asunto a partir de esa teoría. ¿Ya? Pero también utilicen la teoría política romana que hemos revisado en Cicerón para intentar leer esta situación. Claramente allí ya hay un problema muy grave. Claramente ya no estamos hablando de una república en el sentido estricto del término, sino que por el contrario estamos hablando de algo más amorfo, un monstruo gigante de 3 cabezas. Ahora, tenemos 2 militares y tenemos a un rico. Bueno, por supuesto los 2 más poderosos son los militares. Así que necesariamente ese monstruo de 3 cabezas se iba a convertir rapidito en un monstruo de 2 cabezas. Y esas 2 cabezas empezaron a comerse entre sí. Eso, en palabras de Julio César, va a terminar en un lanzamiento de dados. Es decir, a la maldita sea. Vamos a ver qué pasa aquí. Y pues vamos a ver qué pasa aquí entre 2 individuos demasiado poderosos, con un apoyo demasiado grande del ejército, con una opinión personal excesivamente elevada, se traduce por principio en una nueva guerra civil. Y esta nueva guerra civil, esta segunda guerra civil, duró 4 años. Vamos a ver entonces un poco la figura de Julio César. Bueno, Julio César viene de una familia patricia que se autoconcibe como descendiente de la diosa Venus. ¿Ya? Recordemos que Venus era la hija de Eneas, que es dentro de la otra vertiente mitológica, en últimas el fundador, el antecesor de los fundadores de Roma. Entonces, la familia Julia, la familia Julia, se concibe descendiente de la diosa Venus. Bueno, Julio César es un individuo con mucho dinero, por supuesto, mucha capacidad retórica, ¿ya? Una inteligencia gigantesca y un genio militar incomparable. Ahora, mucho cuidadito. Genio militar lo único que quiere decir es que fue capaz de grandes masacres. ¿Ya? Grandes hombres desde el pensamiento romano solo significa grandes asesinos. Por supuesto, para los romanos la historia, si para Marx la historia está regida por la economía, para los romanos la historia está regida por la guerra. ¿Ya? Y Julio César es un gran exponente de eso. Los grandes triunfos de Julio César, el gran triunfo de Julio César fue la conquista de las Galias, lo que hoy es Francia. Lo que hoy es Francia y un poquitico de Alemania, hasta el Rin, ¿ya? Hasta el Rin y un poquitico más. Pero en esencia fue la conquista de las Galias, o sea, conquistar todo lo que hoy es Francia. Carajo, Francia es muy grande, muy grande. Y Julio César, ni corto ni perezoso, hizo la guerra y mató como 1 millón de personas y en últimas terminó conquistando toda esa zona. A ver, los galos no eran ningunas palomitas silvestres, no, para nada. Los galos eran igual de asesinos que Raimundo y todo el mundo y les encantaba clavar cabezas y cosas por el estilo y dejar a la gente colgada de un palo mientras se les salían las tripas, o sea, no eran unas peritas en dulce. Así que se podrán imaginar la masacre. Pero vea, fue tal el nivel de masacre de Julio César que los mismos romanos quedaron horrorizados. Lo estaban acusando de genocidio, obviamente sin utilizar esa palabra, pero lo están acusando de crímenes contra la humanidad por la cantidad de gente que el tipo mató en la Galia. Así que no era un buen tipo. No lo vaya a idealizar, por favor. No lo vaya a poner en un pedestal, como a ninguno de los grandes generales. Lo único que son es grandes asesinos. En última, la campaña de las Galias, los galos lograron unirse bajo la bandera de Vercingetorix, que era uno de sus líderes, y aún así Julio César lo logró vencer. ¿Ya? Si alguien quiere leer la versión de Julio César de todo ese evento, hay un texto que se llama Comentario a la Guerra de las Galias, escrita por el señor Julio César. Es bastante interesante la perspectiva que él plantea. Bueno, el punto es que cuando Julio César vence en las Galias, siempre hablo en plural porque la Galia está dividida en 3 partes. ¿Ya? Entonces dividieron a lo que hoy es Francia en 3 partecitas y por eso le llamaban las Galias.
¿ya? Y tribus galas había pues N.000. Bueno, después después de vencer en las Galias, Julio César, imagínese cuánto botín consiguió. ¿Cuánto dinero consiguió ese tipo? O sea, eso es incontable, eso es gigantesca la cantidad de dinero que el tipo consiguió. Y por supuesto, si usted tiene dinero, sus soldados le obedecen. Y como él es en últimas el que decide cómo se reparte el botín en metálico, en esclavos, en tierras y en títulos, pues entonces él tiene la lealtad absoluta de sus soldados. Entonces vea lo que tiene. El poder de una buena parte del ejército y el poder del dinero. ¿Qué le falta? Nada. Si el ejército está conmigo, ¿quién en mi contra? Entonces cuando César se va ¿ya? A sus conquistas y conquista durante un montón de tiempo, a la hora del regreso surge la pregunta, ¿qué hacemos con este tipo? Primero porque pues, ha actuado de maneras poco éticas e incluso dentro de la guerra, ha actuado de maneras ilegales para la ley romana y es un tipo excesivamente poderoso. ¿Qué vamos a hacer con un tipo de estos? Porque si cuando él pierda su cargo, pues se lo va a poder acusar. ¿ya? Y pues, queda a expensas de sus enemigos. Es decir, cuando vuelva a ser un simple ciudadano después de que regrese a sus campañas, va a ser presa de sus enemigos y lo van a poder acusar de cualquier cosa. Pero eso sería una gran deshonra para tan excelso individuo que le ha aportado tanto a la República. ¿Qué hacemos con Julio César? Les traigo un cuadro de finales del siglo XIX de Lionel Roger, donde obviamente desde una perspectiva del siglo XIX se muestra la escena del triunfo sobre Vercingetorix. Me interesa mostrar algunos elementos curiosos. Primero, vean la capa de Julio César. Es toda roja. Bueno, ese color rojizo se llamaba el púrpura. ¿ya? Púrpura era un tinte que se sacaba de un marisco del Mediterráneo, de un molusco del Mediterráneo, perdón, triturando sus conchas. Y el tono que daba era desde un azul rey, hasta un rojo carmesí como el que vemos acá, pasando por los tonos de violeta que normalmente conocemos. Y ese tono de violeta, ese púrpura, ese tono rojo, todavía se usa. Por ejemplo, los cardenales, dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, se llaman cardenales porque se visten con ese color. ¿ya? Y todos los emperadores, todos los que pretendan ser emperador, desde la época de Julio César hasta Hitler, van a querer utilizar ese color como signo de poder. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que vean la coronita de laurel que se le colocaba a los generales victoriosos, solo que se les colocaba una coronita de laurel, o sea, de la matica. La coronita dorada de laurel, pues ya no es de laurel, ya es una corona en serio. Y es la que van a usar los emperadores desde el siglo primero después de Cristo en adelante. Entonces, este pintor nos trae a un Julio César con símbolos imperiales, cuando obviamente pues no había todavía un imperio en el sentido técnico del término. Pero ya se concibe, pero entonces en el siglo XIX veían a Julio César ya como un primer emperador, aun cuando estemos aún en el contexto de la República. Bien. Entonces, cuando César va a volver a Roma, el debate fue ¿qué hacemos con este tipo tan poderoso? Pues la única forma para enfrentar a un monstruo es colocarle a otro monstruo. Entonces adivinen el Senado de parte de quién se puso. Pues de Pompeyo. Y le dijeron a Pompeyo, hey, tú que también te crees un dios, ayúdanos, ¿ya? Porque este man, ¿qué va a hacer? O sea, ¿va a llegar y se va a tomar la república o qué? No podemos tener a uno tan poderoso. Y por supuesto, ese triunvirato, que se había convertido en un diumvirato, o sea, un monstruo de dos cabezas, pues inevitablemente terminó en guerra civil. En nueva guerra civil, pero con algunas diferencias que veremos más adelante.